Se le llama revolución industrial a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que se dieron durante los siglos XVIII y XIX, principalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos cambios se refieren a una serie de innovaciones tecnológicas y uso de nuevas fuentes de energía que aumentaron de manera importante la producción y el consumo, lo que favoreció a los burgueses y llevó a los obreros a crear nuevas formas de organización ante los abusos de los que fueron objeto. La revolución industrial también significó que la producción de bienes y servicios ya no dependiera solamente de las sociedades humanas, esto es, como la mano de obra fue insuficiente para producir los bienes y servicios que exigía el mercado, las máquinas cobraron gran importancia, pero también transformó de una manera tan profunda las sociedades que se ha puesto al mismo nivel que la revolución neolítica, y para muchos investigadores, la revolución industrial, junto con las dos grandes revoluciones políticas del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, marcan el inicio de la edad contemporánea en la historia de la humanidad. No hay una fecha exacta de inicio de la revolución industrial en la que coincidan todos los historiadores, lo que es similar a otros muchos procesos históricos, pero tradicionalmente se dice que inició hacia 1760, porque fue por esos años en que se mejoró la máquina de vapor, pero otros investigadores la sitúan entre 1780 y 1790, que fue cuando se empezaron a sentir los efectos de todas las transformaciones, no solo los originados por la máquina de vapor, por lo que la mayoría coincide en que fue un proceso que se dio en el siglo XVIII. Del mismo modo, se debe tener presente que, al también ser un proceso tecnológico, no fue algo que se diera en todo el mundo al mismo tiempo, sino que inició en Inglaterra, se trasladó a Estados Unidos y después se desarrolló en diversas partes de Europa y poco a poco se expandió por el mundo, por lo que para cada región se puede hacer una periodización distinta. Pero, ¿por qué fue en Inglaterra donde se desarrolló y qué fue exactamente lo que se desarrolló? Para responder ambas preguntas, se debe resaltar ciertas características de la Inglaterra de aquella época. En primera instancia, se debe dejar claro que no fue una sola característica, sino varias, y que éstas se dieron de forma simultánea, no solo en Inglaterra, sino en varios países, pero Inglaterra sí tendrá ciertas particularidades que le ayudarán a diferenciarse del resto. Como primeros puntos, se deben mencionar dos aspectos clave, la revolución agrícola y la revolución demográfica. Como sus nombres ya lo indican, la primera se refiere a un aumento de la producción de productos agrícolas y la segunda al aumento de la población, y en cierta forma, una y la otra fueron a la par, favoreciéndose del avance tecnológico de la época. En ambos casos, tanto para la revolución agraria como la demográfica, se le dio una gran importancia a la producción de la tierra, por lo que se hicieron importantes avances científicos en la química del suelo, pero también se le dio más peso al proceso de privatización de la tierra, lo que en Inglaterra se conoce como el cercamiento, que se refiere al proceso en que las tierras comunales, aquellas que pertenecían y podían ser explotadas por varias personas, pasaron a ser privadas. Debido a estas leyes de cercamiento o Enclosure Acts, varias extensiones de tierra que se orientaban más al autoconsumo y supervivencia pasarán, de manera legal, a manos privadas que las emplearán para una producción industrial. Aunque estas acciones iniciaron desde el siglo XII, a partir de 1750 y 1760, este proceso se unirá a los avances tecnológicos de la época para el aumento de la producción. La revolución agrícola, también llamada Revolución Verde en referencia a lo agrario, se dio al tiempo que se daba este proceso de privatización de la tierra y se centró en la innovación de técnicas y tecnologías. Por ejemplo, se sustituyó el barbecho, técnica agrícola basada en dejar descansar por uno o varios ciclos la tierra para que se regenere, por el sistema de rotación, consistente en rotar los cultivos en un espacio determinado, pero estos variaban de acuerdo al tipo de tierra y debían usar abono y en ocasiones productos químicos. A su vez, se comenzaron a usar nuevos instrumentos como el arado triangular, aventados, bateadoras, sembradoras y trilladoras que facilitaron la labor y sustituyeron en algunos puntos el uso de animales para la siembra.
También se insertaron en Inglaterra cultivos como la papa, el maíz, el trébol y las plantas de forraje, que son aquellas que sirven para la alimentación de animales, con lo que la ganadería y la producción masiva de piel, lana y carne también aumentó. La revolución demográfica se dio en parte gracias a esta transformación en la agricultura, ya que proporcionó mayor alimento y redujo las crisis de subsistencia. Del mismo modo, las epidemias y guerras fueron menores, lo que favoreció un crecimiento sostenido de la población. Esto, unido al mejoramiento no solo en los hábitos de higiene, también de las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua en las ciudades, lograron disminuir la mortalidad infantil, que también se benefició con el descubrimiento de las vacunas, empezando por el de la viruela en 1796. Todo esto impulsó el crecimiento acelerado de la población europea, que pasó de 110 millones en 1700 a 187 millones en 1800 y 400 millones para 1900. En el caso de Inglaterra, pasó de 5,5 millones de habitantes en 1700 a 16 millones para 1821 y a 40 millones para 1900. Rusia también tuvo un enorme crecimiento, seguida de Alemania, España y Francia. Es importante puntualizar que no es que con esto naciera más población, sino que la que nacía no moría debido a los diversos factores mencionados. Esto es, se logró mantener las tasas de nacimiento y reducir las tasas de mortandad, sobre todo la mortandad infantil. Ambas revoluciones, tanto la agrícola como la demográfica, se dieron al mismo tiempo que se comenzó a revolucionar en la tecnología de producción e innovaciones tecnológicas, centrándose fundamentalmente en tres aspectos: la textil algodonera, la metalurgia y el ferrocarril. Respecto al primero, el textil algodonero se centró en la mayor producción y venta de ropa de algodón, en un momento en que los tejidos eran principalmente de seda, lana y lino. En Inglaterra se mejoraron diversas máquinas mecánicas para la elaboración de textiles, como la lanzadera volante de John Kay en 1733, que agilizó la producción de algodón, y la spinning jenny de James Hargreaves en 1763, con lo que la producción de hilos aumentó. Ambas mejoraron los tiempos de producción, lo que favoreció el que bajaran de precio. A su vez, la water framer de Robert Arkwright usó la energía hidráulica, mientras que Samuel Crompton la perfeccionó en 1779, mejorando el hilo, haciéndolo más fino y resistente. Todas estas mejoras no solo hicieron que la ropa y productos de algodón fueran más baratos, sino que gracias a esta producción en masa pudieron llegar a más gente, haciendo que los productos se vendieran a mayor cantidad de la población, con lo que se aumentó su mercado también. En este proceso, la máquina de vapor también fue crucial. En 1705, Thomas Newcomen patentó una máquina de vapor que convertía el vapor en energía mecánica, usada más que nada para extraer el agua de las minas. En esta máquina, el vapor de agua impulsaba un cilindro, tras lo cual se inyectaba agua fría, condensando el vapor, haciendo que al reducirse, el cilindro bajase nuevamente, pero solo se movía de arriba a abajo y además se averiaba constantemente. Fue James Watt quien la mejoró en 1766, independizando los cilindros, uno para condensar y otro para vaporizar. El uso de dos cilindros redujo el consumo de energía, además de emplear la biela manivela, que conectaba uno de los cilindros a ruedas para generar movimiento sobre poleas. Esto, básicamente, era una especie de motor de vapor, lo que catapultó su uso en diversas máquinas, implementándola en una máquina textil en 1780, con lo que la máquina de vapor y la industria textil se unieron para aumentar más la producción. Por su parte, la metalurgia también se transformó gracias a la sustitución del carbón vegetal obtenido de la madera por el carbón de coque extraído de las minas, que alcanzaba mayores temperaturas y era más abundante en Inglaterra, usándose en los altos hornos, con lo que la producción de hierro y acero aumentó, mejoró y se abarató, empleándose para la construcción de fábricas, máquinas de vapor, puentes, y gracias a las mejoras se hizo más moldeable y ligero, con lo que se pudo emplear para la construcción de barcos y el ferrocarril. El ferrocarril fue otro invento que se fue mejorando con los años. Los primeros modelos ya incluían una máquina de vapor y fueron realizados por Richard Trevithick en 1804, pero lentamente se perfeccionó hasta que en 1826 George Stephenson la hizo más ligera y rápida.
La máquina de vapor empleada para los barcos y el ferrocarril fue usada para transportar mercancías y el desplazamiento humano, realizado antes en diligencias tiradas por caballos o barcos de vela. Ambas acciones fueron claves, pues no solo se amplió la producción de mercancías, como textiles, producción agraria y ganado, sino que también se pudieron transportar en mayor cantidad y más rápido, del mismo modo que las personas pudieron recorrer grandes distancias de manera más sencilla. Todo esto hizo que los mercados nacionales e internacionales se articularan mejor y abrió nuevas regiones a las posibilidades de comercio, multiplicando los intercambios y enlazando aún más económicamente al mundo. Se debe tener en cuenta que este proceso se dio al mismo tiempo que Estados Unidos se independizaba de Inglaterra, y era de ese lugar de donde se extraía gran cantidad de algodón, pero logró mantenerse como mercado aún después del conflicto, junto con los territorios de la India, que también eran colonia. Otro movimiento que también se dio al mismo tiempo fue la Revolución Francesa, iniciada en 1789 y que se enlazó con las guerras napoleónicas. Este conflicto hizo que varios países se concentraran en otros asuntos y no tanto en su desarrollo industrial. Este punto es clave, ya que se ha comentado por parte de varios investigadores que en otros países había también un buen desarrollo tecnológico y científico, incluso superior al de Inglaterra, pero no se dio el proceso de privatización de tierras ni el crecimiento poblacional con la misma intensidad que en Inglaterra, además de que, y este punto es considerado clave, Inglaterra supo crear toda una red de caminos para impulsar su comercio nacional y sobre todo se benefició del amplio mercado exterior gracias a su poderío naval, su diplomacia y el monopolio de las colonias ultramarinas, con las cuales hizo una expansiva economía internacional que la llevaron a convertirse en la primera potencia mundial durante el siglo XIX. Todo este proceso trajo consecuencias importantes, pues las privatizaciones de las tierras obligaron a gran cantidad de la población a migrar a las ciudades, así como a emplearse en las fábricas, naciendo lo que se conoce como la ciudad industrial, en donde predominaban las grandes fábricas, que será entendida como una ciudad moderna. Del mismo modo, muchos artesanos fueron desplazados por el trabajo mecánico. Al haber gran cantidad de mano de obra y falta de leyes en materia laboral, los abusos a los trabajadores, entre los que se encontraban mujeres y niños, fueron constantes, ya que se intentó obtener el máximo beneficio económico. Así, entendemos que para el crecimiento económico fueron claves la explotación de la mano de obra y la propiedad privada, tanto de la tierra como de los medios de producción. En este sentido, el trabajo y la explotación infantil fue constante y los niños laboraron en minas y fábricas durante décadas y en algunos países por más de un siglo. Los abusos sufridos por los trabajadores originaron diversos movimientos de protesta, como el ludismo, que fue la destrucción de máquinas, el cartismo, que buscó la obtención de derechos políticos como el voto para todos los hombres mayores de 21 años, y el sindicalismo, organizaciones de obreros que buscaron hacer un frente común ante los abusos laborales y que fueron prohibidas y perseguidas. Aunado a ello, también vendrán esquematizaciones de pensamientos que buscaban crear un mundo más igualitario, surgiendo el socialismo utópico con Robert Owen como uno de sus máximos exponentes y el socialismo científico, en el que resaltará la figura de Karl Marx. Con lo hasta ahora expuesto, se puede ir comprendiendo varios puntos claves de la Revolución Industrial. Fue un periodo de transformaciones desarrollado entre los siglos XVIII y XIX, en el que se dieron grandes cambios, en primera instancia tecnológicos, revolucionando la producción de los textiles, los productos de la tierra, el acero y los transportes como el barco y ferrocarril, pero también transformaciones económicas, haciendo un cambio de la economía medieval de producción principal de autoconsumo y autosubsistencia a una economía capitalista de producción masiva y en serie de productos de consumo cotidiano. Y, finalmente, transformaciones sociales, estructurando y definiendo mejor los grupos burgueses y obreros que se enfrentarían de manera constante. Esta serie de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales se integraron de otras que sucedieron al mismo tiempo, como lo fue la revolución agraria, la revolución demográfica, las revoluciones políticas ilustradas y la expansión comercial colonial de diferentes naciones.
Aunque cada una de estas transformaciones se pueden considerar diferentes, en realidad se entrelazan entre ellas e integran las transformaciones antes mencionadas, tecnológicas, económicas y sociales, y todas ellas conforman a la revolución industrial. Esta paulatina transformación completa de la sociedad a nivel global, en que se modificaron las formas de producción, las formas de mercado, aumentó la población, las ciudades surgieron con una nueva estructura arquitectónica y las comunidades y la cultura se transformaron, fue clave para la historia de la sociedad actual. E incluso se llega a comparar en importancia con la revolución neolítica, la cual es considerada la transformación más importante en la historia de la humanidad y que se puede consultar en la tarjeta de la pantalla. Con la revolución industrial se dio un tránsito de la economía feudal a la economía capitalista, que, unido a las transformaciones políticas de la época en que las monarquías fueron dando paso a las repúblicas, nos hace entender la importancia de ambos procesos como formadores del mundo moderno. En este sentido, no se puede dejar de lado el pensamiento ilustrado que predominó en la época, y con él la importancia que se le daba a los conocimientos razonados y científicos, por lo que toda esta transformación se debe de ver en conjunto y se debe considerar que las revoluciones políticas que dieron paso a las repúblicas, la Ilustración y la Revolución Industrial se dieron al mismo tiempo durante los siglos XVIII y XIX y que todas ellas son el origen del mundo moderno. Si el video ha sido de tu agrado, suscríbete para escuchar más murmullos de la historia.